Bien, saludamos en esta noche de día jueves con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho aprecio a cada uno de aquellos que están en sintonía, aquellos que se van a conectar en nuestra edición del programa Sencrival. Es un día en donde tocaremos un tema muy especial, un tema muy contingente, un tema que la verdad que reviste una tremenda relevancia y que es muy actualizado, la verdad. Que por cierto tiene su historia, muchos años en donde hay conflictos, pero vamos a abordar allí en unos minutos lo que trasunta la realidad de lo que es la franja de Gaza. En esta hora, en este día jueves, cuando la fecha nos marca que estamos en el noveno día del mes de septiembre, vamos a abordar de inmediato el tema la franja de Gaza a través del programa Sencrival, Sendas Cristianas Valóricas, que emitimos cada día martes y cada día jueves, 10 de la mañana y 22 horas en su reproducción, para poder compartir con ustedes y también ver sus comentarios acerca de los diversos temas que tratamos cada día antes ya mencionado durante la semana. Cuando nosotros los introducimos al tema, siempre lo hacemos bajo una mirada sencrival, sendas cristianas valóricas, y esa mirada siempre tiene que ver con cómo abordamos estos temas que hay diversas opiniones, diversas apreciaciones, diversos puntos de vista, diversos ángulos, pero que en el fondo no deja de ser un tema que llama la atención del concierto internacional y que también preocupa, ¿cierto?, a cada uno de aquellos que estamos lejos, en otros continentes, pero que tiene su historia, que tiene su origen y que lo vamos a analizar en los próximos minutos. Tenemos que decir, la franja de Gaza, a veces referida simplemente como Gaza, es una estrecha banda de tierra situada en el Oriente Próximo, de que en cuanto a limítrofe tendríamos que decir, ¿cierto?, 55 kilómetros lindan con el suroeste de Israel y otros 11 kilómetros con el noreste de la península del Sinaí. Superficie de 365 kilómetros cuadrados y fundación en el año 1949. Países: Palestina, ¿cierto? Y también tenemos una población de acuerdo a la estadística del año 2020, de 2.048 millones. Ciudades más pobladas, tenemos Gaza, y la verdad es que cuando nosotros analizamos este tema, nos encontramos de que tenemos, por una parte, Israel, por otra parte, tenemos Palestina, y allí en medio tenemos a Cisjordania.
cuando nosotros podemos analizar cuál es el conflicto entre Israel y Palestina. Y si usted me pone atención, el conflicto entre Israel y Palestina, ¿cierto? Los palestinos e israelíes se remonta, ¿sabe desde cuándo? Desde muchos años. Pero en 1948, con la fundación del Estado de Israel en Palestina, tierras bajo mandato británico, las cuales debían dividirse entre israelíes que habían dejado Europa y palestinos de acuerdo a una decisión de la ONU, de acuerdo, ¿cierto?, a tratados o acuerdos de aquel entonces. ¿Cómo surgió el conflicto entre Israel y palestinos? Y aquí vemos nosotros que el conflicto de 1948, conflicto israelí-palestino, fecha de surgimiento. Allí como que se presentan, ¿cierto?, las situaciones más complejas, y desde ese momento empieza un conflicto entre, como ya hemos denominado y hemos mencionado, Israel y Palestina. Ahora, la Franja de Gaza es un territorio perteneciente de jure a la Autoridad Nacional Palestina, aunque tenemos que mencionar, como lo hemos dicho anteriormente, hay mucha historia tras esto. Nosotros podemos, a través de los diferentes, diríamos, antecedentes que hay, ¿cierto?, de la Franja de Gaza, lo tendríamos que analizar de que es un conflicto que no es de fácil solución. Ahora, ¿qué ocurre en la Franja de Gaza? En la situación actual, la autoridad palestina se ha encargado de la administración civil y de seguridad en la Franja de Gaza desde 1994. A diferencia de Cisjordania, no hay asentamientos israelíes o bases militares en la Franja de Gaza desde la retirada israelí del 12 de septiembre del año 2005. ¿Pero qué ocurre? Entonces, usted se preguntará, ¿cuál es el gran problema? Mire, por ejemplo, nosotros encontramos que ¿por qué Israel está en guerra en el año 2021, en el año presente, ¿cierto? En este tiempo, diríamos que estamos nosotros viviendo. En 1921 estaba inicialmente prevista para el 9 de mayo, ¿cierto?, el conflicto que tenía sus raíces en su historia, pero fue suspendido debido a las fuertes protestas tanto dentro de ciudadanos árabes, israelíes, dentro de Israel, como de los palestinos en Gaza y Cisjordania. La dura represión de esas protestas fue la chispa que detonó la escalada bélica en mayo recién pasado.
este año 2021. Israel lanza nuevos ataques aéreos sobre Gaza, como de todo es sabido, y estalla nuevamente un conflicto, ¿cierto?, en donde se produce en esta franja, en este territorio, en donde de aquellos años ha habido una eterna, ¿cierto?, y quizás sin solución concreta de ese lugar determinado. ¿Cuáles fueron las consecuencias del conflicto árabe-israelí? Veamos. Las principales consecuencias se derivaron de los daños producidos tanto en la franja de Gaza como en el sur de Israel, como consecuencia del incremento de las hostilidades durante el conflicto, del número y la naturaleza de las víctimas producidas, principalmente en el bando palestino. Ahora, nosotros tenemos muchos antecedentes que podríamos indagar y que podríamos profundizar. Las consecuencias del conflicto a nivel psicológico, el aumento de la ansiedad, la disminución del estado de ánimo y la baja autoestima son las consecuencias psicológicas más habituales de vivir rodeado de conflictos interpersonales, como actuamos cuando existe una situación compleja. Tenemos que ver nosotros que cuando se declara un conflicto de esta envergadura, de esta naturaleza, allí, por cierto, que hay víctimas inocentes, allí hay mujeres embarazadas, allí hay niños, se desata, cierto, un enfrentamiento bélico, armamentista, y la verdad que eso, por cierto, que trae sus consecuencias, y las consecuencias que hemos enumerado, de que muchas veces hay víctimas inocentes. Nosotros vemos que en el caso particular, ¿cierto?, ¿cuáles son los países aliados de Israel en el año 2021 con relación a este tema? Mire, tome nota. Tenemos a Arabia Saudita, tenemos Argelia, tenemos a Bahrein, tenemos a Qatar, tenemos a Egipto, tenemos a Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, por ejemplo, que son los países aliados de Israel en este presente año 2021. Ahora, cuando nosotros vemos que de tiempo en tiempo aparecen estas situaciones de guerra, de conflicto en la Franja de Gaza, y como hemos mencionado, se remonta a muchos años, gracias por aquellos quienes hasta ahora están, cierto, siguiéndonos a través de la señal de Facebook Live, de la plataforma digital, como Jacqueline Ramírez, que nos está viendo, un abrazo para ella, Rafael Cancino, Antunes, mi sobrino, que también nos está viendo, le enviamos un saludo a ambos. Siempre es importante que nos podamos educar, que nos podamos, que podamos indagar mayor información acerca de estos temas que son sumamente importantes en los tiempos que estamos viviendo. El término Relaciones Exteriores de Israel
Se refiere a los vínculos diplomáticos, comerciales y culturales entre el Estado de Israel y otros países del mundo. Bendiciones, tío, igualmente para ti, Rafa. Gran recuerdo, gran aprecio, y siempre estamos orando por tu persona, tu familia y cada uno de aquellos que nos ven y que nos siguen a través de nuestro programa. Cuando nosotros vemos en un análisis las relaciones exteriores de Israel, se refiere a los vínculos diplomáticos, comerciales y culturales, como decíamos, entre el Estado de Israel y otros países del mundo. Israel se unió a la Organización de las Naciones Unidas el 11 de mayo de 1949. Mantiene relaciones diplomáticas con 164 países y tiene abiertas sus fronteras con 2 de sus vecinos, que son Egipto y Jordania. Después de firmar los tratados de paz en el año 1979 y 1994 respectivamente, las fronteras con Palestina permanecen abiertas, aunque bajo fuertes restricciones israelíes, ya que Israel mantiene ocupado Cisjordania desde el año 1967 y las fronteras con Siria y el Líbano, por su parte, están absolutamente clausuradas. Las relaciones cercanas con Estados Unidos han sido por décadas el eje de la política o de las políticas exteriores de Israel desde el establecimiento del Estado de Israel en el año 1948, hasta la revolución iraní y la caída de la dinastía Pahlavi en 1979. Israel e Irán mantuvieron relaciones cercanas. Irán fue el segundo país con población mayoritariamente musulmana en reconocer a Israel como una nación soberana, solo después de Turquía. Durante la segunda mitad del siglo XX, Israel desarrolló un extenso programa de ayuda internacional y de educación en África, mandando expertos en agricultura, administración de agua y salud. Durante la primera década de los años 2000, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que con la creciente influencia de la Unión Europea en el sistema internacional, Israel podría quedar aislado de los asuntos globales a raíz de una serie de problemas en las relaciones diplomáticas con Turquía y la llegada, ¿cierto?, al poder de los musulmanes en Egipto. Estamos hablando allá por el año 2011. Israel ha tenido menos relaciones con esos países durante el mismo periodo, y las relaciones de Israel con otros países fueron mejorando en Europa, como por ejemplo con Grecia y también con Chipre. Formaron el triángulo energético, y en Asia, con China e India, principalmente se debió al crecimiento económico y tecnológico de Israel. Las relaciones de Israel con Egipto mejoraron desde que los musulmanes fueron removidos del poder, mientras que las relaciones con Turquía han sido irregulares desde el año 2010. Fíjese que cuando uno ve estas situaciones tan complejas que vivimos en el mundo de hoy, quizás podríamos estar muchas horas analizando este tema de la Franja de Gaza. Pero sin embargo, tenemos que
abocarnos a que desde el espacio que hay allí en cuanto a las dimensiones y los conflictos territoriales, como decíamos anteriormente, allí los tratados que se firmaron en su tiempo, volvemos a repetir, esta franja de Gaza, referida simplemente como Gaza, como decíamos al inicio del programa, es una estrecha banda de tierra, ¿cierto?, situada en el oriente, como mencionábamos también hace un momento, en el oriente próximo, de la que 51 kilómetros lindan con el suroeste de Israel y otros 11 kilómetros con el noroeste de la península del Sinaí. Fíjese que uno, cuando analiza estos temas, que usted, si no tiene el tiempo de verlo en vivo e indirecto y compartirlo con sus seres queridos, ¿cierto?, para un poco indagar mucho más de lo que es la Franja de Gaza, usted puede verlo a través de mi canal de YouTube, como Mario Eduardo Ibáñez Serega. Puede verlo a través de arroba Sencrival, y puede verlo a través de mi portal o mi canal en YouTube, como Mario Eduardo Ibáñez Serega, todos los programas que hemos tenido, que una vez que hacemos cada edición, grabamos y después subimos a la plataforma. Y la verdad que siempre tenemos que irnos exteriorizándonos de lo que escuchamos, y que a veces a lo mejor no tenemos mayores elementos, diríamos, y antecedentes educacionales, históricos, en el cual podamos lograr entender cabalmente qué es lo que ocurre en este lugar, específicamente conforme al tema que tenemos hoy, Franja de Gaza. Como les decía, por un lado tenemos Palestina, por otro lado tenemos Israel. Hay distancias que ya hemos mencionado, ¿cierto?, que vinculan allí a la Franja de Gaza y esta Cisjordania, como hemos mencionado anteriormente. Pero nuestro deber como cristianos es orar, que haya siempre diálogo, que haya siempre entendimiento, que haya siempre, y procurar, ¿cierto?, un entendimiento entre las personas y entre los países y entre las autoridades, de tal manera que no hayan víctimas inocentes. Porque lo que tiene que velar uno es por las víctimas inocentes. Hay niños, como le decía anteriormente, hay mujeres, muchas de ellas embarazadas, que a veces mueren a través del conflicto bélico que se produce de tiempo en tiempo en la Franja de Gaza. Hay diversas opiniones y son todas muy respetables. Alguna vez tuvimos este tema en un programa radial hace muchos años atrás. Algunos defendían abiertamente, ¿cierto?, allí a los palestinos, otros a los israelitas y viceversa. Pero aparte de todas aquellas posturas que pueden ser muy valederas y respetables, tenemos que mirar por el bien común. Y el bien común es, con altura de miras, buscar pie de consenso y evitar que hayan víctimas inocentes en estos temas bélicos, en estos temas de conflicto entre las naciones
y entre lugares fundamentalmente como la Franja de Gaza, que por años, ha sido motivo de grandes conflictos. Hay tregua, pero pronto vienen los conflictos. Yo les insto a ustedes que en esta noche han compartido conmigo allí someramente de este tema con algunos antecedentes que ustedes conocían o otros que no conocían y han conocido, y que puedan compartir este programa de Sencrival, en donde estamos, diríamos, comprometidos con un área educacional de Sencrival, dentro de muchas áreas, social, educacional, y la verdad que nos permite el que podamos educar, el que podamos indagar, el que podamos cada día informarnos y adquirir conocimiento acerca de aquellos conflictos que son realmente lamentables. Pero como le decía hace un momento, nuestro deber es orar, que Dios coloque la sabiduría, que Dios coloque, ¿cierto?, la mesura, que Dios coloque la claridad para evitar, ¿cierto?, que los conflictos puedan tener una tregua, y ojalá esa tregua sea duradera. Que no sea por un tiempo y después vuelvan los conflictos nuevamente y aparezcan como lo hemos estado viviendo durante este año 2021 nuevamente allí en la Franja de Gaza. De tal manera que les comparto este tema y les invito para que ustedes también inviten, ¿cierto?, a sus seres queridos, parientes, amigos, ¿cierto? Allí aquellos que profesamos la fe y que creemos en la grandeza de Dios y en el poder de Dios, que Dios pueda dar la sabiduría y que podamos seguir analizando estos diversos temas que son de real importancia cada martes y cada jueves en 2 horarios, 10 de la mañana y 22 horas, tanto los martes como los jueves. Y vamos a estar durante todo este mes de septiembre, octubre, con diversos temas que son de una tremenda importancia. Hemos estado desde el mes de febrero y hemos estado a través de una línea, diríamos, de esta forma, enfocada y focalizada en temas que son de mucha importancia para el mundo cristiano desde ya muchos años, a través de programas radiales, a través de publicaciones en Facebook, y como en esta hora, a través de Facebook Live. Ya pronto estaremos en Streamium y pronto también estaremos, ¿cierto?, a través de otras plataformas digitales para que ustedes puedan compartir junto con sus cercanos y junto con aquellos que vinculan de estos programas que son de real importancia, que son de real interés para todo y cada uno de vosotros y de nosotros. Cuando son las 22 horas y 30 minutos, quiero dejarles invitados para el próximo martes a las 10 de la mañana y a las 22 horas tendremos un nuevo programa con un tema muy importante y temas que son contingentes, que son muy actualizados, tanto nacionales como internacionales, tanto a nivel tema país. Agradecemos a aquellos que nos siguen acá en nuestro país, de Arica a Punta Arenas, de Cordillera a Mar, y a aquellos que nos siguen también fuera de nuestro país. Nuestra finalidad es ser un programa diverso, un programa que interprete lo que usted quiere saber, lo que usted quiere indagar,
y podamos también compartir, ¿cierto? Y hacerlo interactivo. Deseo para ustedes muchas bendiciones. Siempre estamos orando cada noche y presentando nuestra agenda de peticiones por los enfermos, los que están en los recintos hospitalarios, los que están en los recintos carcelarios, los grandes conflictos que hay como tema país y como tema latinoamericano, como tema mundial. Y yo les pido que usted también se una a estas grandes cadenas de oración. Estamos en diferentes grupos, estamos en un grupo en Talca, que lo hacemos virtualmente, ¿cierto? Estamos también en la organización de pastores acá en Puente Alto, en la organización que he tenido el privilegio de ser parte de ella este año, y soy parte de esa organización, y a través de las plataformas digitales. Siempre estamos allí en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos a través de YouTube, a los cuales les invito y les reitero, vean nuestros programas de Sencrival, como director de Sencrival, Sendas Cristianas Valóricas, organización, ¿cierto?, de entidades cristianas inscritas en el Ministerio de Justicia como personalidad jurídica de derecho público, para poder cada día compartir bendiciones, orar por todos aquellos que lo solicitan y también conversar temas que son de mucha importancia para cada uno de nosotros, y que es nuestro deber preocuparnos de lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestro mundo de ayer, de hoy, y lo que ocurrirá en nuestro mundo de mañana mientras tengamos vida y estemos en este planeta Tierra y Dios nos conceda estar habitando en él. Gracias a cada uno de ustedes. Deseo muchas bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias representadas. Un abrazo, un saludo para todos los que me han acompañado en esta noche, los que me han acompañado en este día, los que verán esta edición, una bendición para ellos, y que la paz de Dios sea en cada uno de vuestros corazones. No se olvide, YouTube, Mario Eduardo Ibáñez Cerega, en mi canal. Usted verá este programa reproducido en cualquier hora del día, lo puede ver ingresando allí al canal de YouTube, y podrá allí con detención ver la edición que hemos tenido esta noche, las que hemos tenido anteriormente, las que tendremos a través de esta vía de plataforma digital. Que la paz de Dios sea en cada corazón. Cuando son las 22:31, les dejo y les espero el próximo martes y el próximo jueves para que compartamos otro interesante tema de importancia para usted, para mí, para todos, y podremos analizar lo que hoy estamos viviendo en el mundo, este mundo convulsionado, pero que tenemos también nosotros con una mirada cristiana mucho que decir y mucho que hacer. Un abrazo y que la paz de Dios sea en cada uno de vuestros corazones. Chao, chao.